El día de su boda se convirtió en la peor pesadilla de Tessa cuando el hombre al que amaba la rechazó 30 minutos antes de la ceremonia porque no podía caminar. Abandonada, humillada, destrozada. Pero entonces apareció un desconocido en el jardín de la iglesia. Un padre soltero que haría algo tan inesperado, tan poderoso, que reescribiría el destino de ambos. Esto es lo que sucedió a continuación. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El sonido llegó primero a Malcolm, profundos sollozos entrecortados que parecían desgarrar el aire primaveral como una herida abierta. Se detuvo en seco, con la mano en el hombro de su hija, justo a la salida lateral de la iglesia Riverside Community Church en Burlington, Vermont. Era el tipo de llanto que te oprime el pecho, el que habla de algo destrozado sin posibilidad de reparación. «Papá, ¿qué es ese sonido?», susurró Autumn, de 6 años, con los ojos muy abiertos. Malcolm dudó. Estaban allí para una fiesta de cumpleaños. El compañero de clase de su hija celebraba su cumpleaños en el salón comunitario a las 2:00. Era el 14 de mayo de 2023, una hermosa mañana de sábado, y habían llegado temprano para ayudar a preparar todo. No era asunto suyo. Lo que estuviera sucediendo a la vuelta de la esquina, en el jardín lateral de la iglesia, no tenía nada que ver con ellos. Pero el llanto continuaba, crudo, desesperado, el sonido de alguien cuyo mundo acababa de derrumbarse. «Quédate aquí, cariño», dijo Malcolm en voz baja, colocando a Autumn junto a la puerta. «No te muevas, ahora vuelvo». Dobló la esquina y se detuvo en seco. Una mujer estaba sentada en una silla de ruedas en el jardín de la iglesia, rodeada de pétalos de rosas blancas caídos. Llevaba un vestido de novia, un elaborado traje con delicadas mangas de encaje y una cola que se arrastraba alrededor de su silla de ruedas como nieve derretida. Su cabello rubio estaba peinado en un intrincado recogido con pequeñas flores blancas entretejidas. Su maquillaje, claramente aplicado con esmerado cuidado, ahora estaba corrido por su rostro. Estaba completamente sola en lo que obviamente se suponía que era el día de su boda. Las manos de la mujer temblaban mientras agarraba los brazos de su silla de ruedas. Sus hombros se sacudían con cada sollozo. Ella aún no se había dado cuenta de la presencia de Malcolm, perdida en su propia devastación, y él se quedó allí paralizado, sin saber si acercarse o retirarse, si su presencia sería una intrusión o un acto de bondad. La decisión se tomó por él cuando ella levantó la vista. Sus ojos color avellana se encontraron con los de él y por un momento se quedaron mirándose. Ella parecía sorprendida, luego avergonzada, luego resignada, como si ya hubiera perdido tanta dignidad ese día que un testigo más de su dolor apenas importara. «Lo siento», dijo, con voz áspera y quebrada. «No pensé que nadie me vería aquí fuera». Malcolm dio un paso cauteloso hacia adelante. «¿Estás bien?». En cuanto las palabras salieron de su boca, quiso retractarse. Era evidente que ella no estaba bien. Nada en esta escena sugería que estuviera bien. Una risa amarga y hueca escapó de su garganta. «¿Que si estoy bien?», se señaló a sí misma. El vestido, la silla de ruedas, las lágrimas, el jardín que debería estar lleno de invitados a la boda, pero que estaba vacío excepto por ellos dos. Hoy se suponía que era el día de mi boda. Estoy con mi vestido puesto. Los invitados están llegando. Y mi prometido me acaba de decir hace 30 minutos que no puede casarse conmigo. Las palabras le golpearon como un puñetazo. «No puede hacerlo», continuó, con la voz entrecortada entre la rabia y la angustia. «Esta mañana me miró a los ojos y me dijo que no podía casarse conmigo. No porque no me quiera, ni porque no seamos compatibles, sino por esto». Dio una palmada en el brazo de su silla de ruedas, y el sonido resonó en el silencioso jardín. «Porque no puedo caminar». Malcolm sintió un nudo en el estómago. «¿Qué? ¿No puede casarse con alguien en silla de ruedas?», dijo ella, pronunciando cada palabra de forma deliberada y cortante. Dijo que lo había intentado. Dijo que realmente había intentado aceptarlo. Pero al verme con este vestido, sabiendo que nunca caminaría hacia el altar como habíamos planeado, sabiendo que nuestro futuro sería complicado, no pudo hacerlo.
Así que se marchó. Simplemente salió de la iglesia. Me dejó aquí, con este vestido, delante de 200 personas. El silencio que siguió fue asfixiante. Malcolm se quedó allí, un completo desconocido en el jardín de una iglesia, viendo cómo el mundo de una mujer se desmoronaba en tiempo real. Había experimentado dolor en su vida, del tipo que deja profundas huellas en el alma. Pero esto, ser rechazado el día de tu boda, en tu boda, por algo que escapaba completamente a tu control, era una crueldad que no podía comprender. Hace 8 meses, dijo de repente la mujer, con voz más tranquila ahora, casi distante. Trabajaba en una clínica veterinaria. Me encantaba mi trabajo, me encantaban los animales. Era buena en lo que hacía. Se miró las manos, el anillo de compromiso aún en su dedo. Hubo un accidente. Una estantería se me cayó encima. El peso me aplastó la columna vertebral. La cirugía me salvó la vida, pero se cayó, apretando la mandíbula. Estoy paralizada de cintura para abajo. Nunca volveré a caminar. El corazón de Malcolm se partió un poco más. Tyler, mi prometido, dijo que se quedaría. Me visitó en el hospital, me cogió de la mano durante la rehabilitación. Dijo que no importaba, que lo superaríamos juntos. Aplazamos la boda 6 meses para que pudiera centrarme en recuperarme. Parecía comprensivo. Decía todo lo que había que decir. Y yo le creí. Pensé que lo decía en serio. Pero no era así. No. La palabra salió como un suspiro, como el último resto de aire que sale de un globo desinflándose. Hace 3 semanas empecé a notar cambios, pequeñas cosas. Dejó de cogerme la mano, se estremecía cuando tenía que ayudarme con la silla de ruedas. Cuando me miraba, había una duda en sus ojos, pero me decía a mí misma que era mi imaginación. Quería creer con todas mis fuerzas que me quería lo suficiente. Se secó la cara con el dorso de la mano, manchándose la mejilla de rímel. Esta mañana estaba en el vestidor con mi hermana Naomi, preparándome. Estaba nerviosa, pero emocionada. Y entonces entró Tyler. Se suponía que no debía verme antes de la ceremonia. Mala suerte, ya sabes. Una risa amarga. Dijo que necesitaba hablar y simplemente me dijo que no podía hacerlo, que llevaba meses intentando convencerse a sí mismo de que podía manejarlo, pero no podía, que quería una vida normal con una esposa normal. Las últimas palabras le salieron entrecortadas y nuevas lágrimas le resbalaron por la cara. Dijo que lo sentía, como si sentirlo pudiera arreglar esto, como si sentirlo pudiera deshacer el hecho de que me ha estado mintiendo durante meses, que me dejó planear toda la boda, me dejó creer en nosotros, dejarme de estar aquí hoy pensando que estaba a punto de casarme con el amor de mi vida, cuando en realidad solo estaba tratando de encontrar el valor para abandonarme. Malcolm sintió cómo la ira le subía por el pecho, no hacia esta mujer, sino hacia el hombre que le había hecho esto, por la cobardía que había tenido que esperar hasta el día de la boda para romperle el corazón a alguien, por la crueldad de dejarla con la esperanza hasta el último momento posible. Pero la ira no la ayudaría ahora. Lo siento mucho, dijo Malcolm, y lo dijo con todo su corazón. La mujer lo miró de verdad, como si intentara comprender por qué ese desconocido seguía allí, escuchando su dolor. Lo peor, dijo ella con voz quebrada, es que todo el mundo lo entenderá. Dirán que Tyler fue valiente por intentarlo. Dirán que es comprensible que no pudiera soportar estar casado con alguien discapacitado. Me compadecerán. La pobre Tessa paralítica rechazada en el altar. Durante el resto de mi vida, esta será mi historia. La novia que fue abandonada porque no podía caminar. Tessa. Así que ese era su nombre. Esa no será tu historia. Malcolm se oyó decir. Ella lo miró con escepticismo. ¿Cómo lo sabes? Porque tú decides cuál es tu historia, dijo con firmeza. No él, ni la gente que estaba dentro de la iglesia. Tú. Lo que ha pasado hoy no te define a ti, le define a él. Muestra quién es él y no es nada bonito, pero no dice nada sobre tu valía. Los ojos de Tessa se llenaron de nuevas lágrimas, pero algo en su expresión cambió ligeramente. Es fácil decirlo cuando no eres tú quien está sentado en la silla de ruedas. Tienes razón, reconoció Malcolm. No puedo saber lo que sientes ahora mismo.
pero sí sé lo que es ser abandonado por alguien que prometió quedarse. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Tessa estudió su rostro y Malcolm pudo ver cómo su mente trabajaba, tratando de entender lo que quería decir. Soy padre soltero. Mi hija Hannah, la niña a la que le dije que esperara junto a la puerta, se llama Autumn. Tiene 6 años y padece de epilepsia. La comprensión se reflejó en el rostro de Tessa. Su madre nos abandonó cuando Autumn tenía 2 años, continuó Malcolm. Las viejas heridas siguen abiertas incluso después de 4 años. Dijo que no estaba preparada para la responsabilidad. Dijo que no podía soportar las convulsiones, las visitas al hospital, la preocupación constante. Quería una vida diferente, así que se marchó sin más. Nos abandonó a los dos. Lo siento, susurró Tessa. Malcolm negó con la cabeza. No te cuento esto para que me compadezcas. Te lo cuento porque entiendo lo que se siente cuando alguien a quien quieres decide que no mereces la pena y elige la comodidad en lugar del compromiso. Y te digo que eso dice mucho de ellos y nada de ti. Las manos de Tessa habían dejado de temblar. Ahora estaba escuchando, escuchando de verdad. Durante mucho tiempo después de que mi mujer se marchara, pensé que quizá tenía razón, admitió Malcolm. Quizá yo no era suficiente. Quizás Autumn y yo dábamos demasiado trabajo. Quizás no merecíamos a alguien que se quedara. Pero entonces me di cuenta de algo. ¿Qué? Preguntó Tessa en voz baja. El amor verdadero, no consiste en encontrar a alguien cuando la vida es fácil. Consiste en elegir quedarse cuando la vida se vuelve difícil. Consiste en mirar los retos de alguien y decir, estoy aquí, no voy a ir a ninguna parte. Tu prometido suspendió esa prueba, pero eso no significa que no seas digna de alguien que la apruebe. El jardín quedó en silencio, salvo por el sonido lejano de los pájaros y el susurro de las hojas con la brisa primaveral. Tessa miró su anillo de compromiso. Luego, lentamente, deliberadamente, se lo quitó del dedo y lo dejó en su regazo. Tyler me dijo esta mañana que quería una esposa normal, alguien que pudiera caminar a su lado, alguien cuya vida no requiriera adaptaciones ni ajustes, alguien más fácil. Entonces quería las cosas equivocadas, dijo Malcolm con sencillez. Antes de que Tessa pudiera responder, oyeron unos pequeños pasos y ambos se volvieron para ver a Autumn asomándose por la esquina. Era evidente que había ignorado la orden de su padre de quedarse donde estaba. Papá, has tardado mucho. Entonces sus ojos se posaron en Tessa. Se le abrieron como platos. Vaya, pareces una princesa. A pesar de todo, a pesar de las lágrimas, el desamor y la boda arruinada, Tessa se echó a reír. Era una risa pequeña y entrecortada, pero era real. Gracias, cariño, dijo Tessa. Soy Tessa. Yo soy Autumn. La niña se acercó, sin inmutarse en absoluto por la silla de ruedas, las lágrimas o la dramática escena en la que se había topado. ¿Por qué estás triste? Las princesas no deben estar tristes. A veces, incluso las princesas tienen días malos, dijo Tessa con delicadeza. Autumn lo pensó seriamente y luego asintió con la cabeza. Mi papá siempre dice que los días malos no duran para siempre y que el sol siempre vuelve a salir, incluso después de la lluvia. Malcolm sintió que su corazón se llenaba de orgullo por la amabilidad de su hija. Eso es muy sabio, dijo Tessa. ¿Puedo sentarme contigo? Preguntó Autumn. Parece que necesitas una amiga. Y sin esperar permiso, Autumn se sentó en la hierba junto a la silla de ruedas de Tessa, extendió la mano y tocó con delicadeza una de las flores blancas que adornaban el pelo de Tessa. Son muy bonitas, dijo Autumn. ¿Las ha puesto ahí alguien especial? Mi hermana, respondió Tessa en voz baja. Esta mañana antes de terminar la frase, pero Autumn pareció entender que había ocurrido algo triste. Bueno, creo que estás preciosa, declaró Autumn con la absoluta certeza que solo una niña de 6 años puede tener. Y creo que quien te ha entristecido se ha equivocado. Los ojos de Tessa se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Miró a esta niña que había aparecido de la nada, ofreciéndole una bondad sin complicaciones y sin expectativas, y algo dentro de su pecho se relajó ligeramente.
Malcolm observó a su hija y a esta desconocida desconsolada, y tomó una decisión que a cualquier otra persona le habría parecido una locura. Se sentó en la hierba, allí mismo, en vaqueros, junto a Autumn, completando así su pequeño círculo. Tessa lo miró sorprendida. No tienes por qué hacerlo. Lo sé, pero lo voy a hacer de todos modos. Y así se sentaron allí, los tres, en el jardín de la iglesia, en lo que debería haber sido el día de la boda de Tessa. El sol se filtraba a través de los árboles. Pétalos de rosa se esparcían a su alrededor como nieve caída. Y por primera vez desde que Tyler se había marchado, Tessa no se sentía completamente sola. ¿Cuál es tu animal favorito?, preguntó Autumn de repente, con voz alegre y curiosa. Tessa parpadeó, sorprendida por la pregunta. En realidad trabajo con animales, o lo hacía antes del accidente. Soy asistente veterinaria. ¿En serio? El rostro de Autumn se iluminó. ¿Te gustan los perros? Tenemos un perro en casa que se llama Biscuit. Es viejo y duerme mucho, pero es muy simpático. Me encantan los perros, dijo Tessa. Y por primera vez en toda la mañana, su sonrisa llegó hasta los ojos. Quizás puedas conocer a Biscuit alguna vez, dijo Autumn con naturalidad. Hace que la gente se sienta mejor cuando está triste. Papá dice que ese es su superpoder. Malcolm miró a Tess a los ojos por encima de la cabeza de Autumn y algo pasó entre ellos. Un entendimiento, una conexión, una posibilidad que ninguno de los dos había esperado. Se oyeron pasos que se acercaban desde la iglesia y la hermana de Tessa volvió a aparecer. Naomi parecía agotada, con el rostro pálido y demacrado. Cuando vio a Tessa sentada con Malcolm y Autumn, la confusión se reflejó en su rostro. Liv, Tessa, se corrigió Naomi. Tenemos que decidir qué hacer. Mamá y papá están dentro con el coordinador de la boda. La mayoría de los invitados se han ido, pero todavía hay algunas personas haciendo preguntas, y se detuvo al darse cuenta por primera vez de que Tessa ya no estaba llorando. ¿Estás bien?, preguntó Naomi con cautela. No, respondió Tessa con sinceridad. Pero lo estaré. Dame solo unos minutos más. Naomi miró a Malcolm y Autumn, claramente tratando de entender lo que estaba pasando. Malcolm se levantó y le hizo un gesto con la cabeza para tranquilizarla. Un mensaje silencioso de que su hermana estaba a salvo, que no estaban allí para hacer daño ni para mirar boquiabiertos la tragedia. Naomi pareció entenderlo. Unos minutos más, accedió en voz baja. Luego tenemos que quitarte ese vestido e irnos a casa. Después de que Naomi desapareciera de nuevo en la iglesia, Autumn se volvió hacia Tessa con repentina determinación. ¿Sabes qué?, la niña anunció. Creo que deberíamos hacer una fiesta aquí mismo, una fiesta alegre para compensar la triste. Autumn, comenzó Malcolm, pero Tessa lo interrumpió. En realidad, eso suena perfecto. Autumn sonrió y de inmediato comenzó a recoger pétalos de rosa del suelo, apilándolos en un pequeño montón. Estos pueden ser adornos. Y papá, ¿tienes tu teléfono, verdad? ¿Podemos poner música? Malcolm sacó su teléfono y se puso a buscar en su lista de reproducción. ¿Qué tipo de música les gusta a las princesas? Esta vez, la risa de Tessa fue sincera. Hace mucho tiempo que no me hacen esa pregunta, entonces ya era hora de que alguien la hiciera, dijo Malcolm, y pulsó el botón de reproducción. Una suave música acústica salió del altavoz de su teléfono. Nada grandioso ni dramático, solo una guitarra suave y una voz cálida que cantaba sobre nuevos comienzos. Autumn le entregó a Tessa un pequeño ramo de pétalos de rosa que había arreglado. Todas las princesas necesitan flores, dijo con seriedad. Tessa las aceptó, sosteniendo los delicados pétalos en la palma de su mano, y algo cambió dentro de ella. Esta no era la boda que había planeado. Esta no era la celebración que había imaginado. Pero en ese momento extraño e inesperado, sentada en un jardín con un amable desconocido y su hija, sintió algo que no había sentido en meses. Se sintió vista, no como la mujer en silla de ruedas, ni como la novia rechazada, ni como alguien a quien compadecer, arreglar o evitar cuidadosamente, sino simplemente como Tessa. Gracias,
susurró mirando a Malcolm. No tenías por qué parar. No tenías por qué quedarte. No tenías por qué hacer nada de esto. Sí, tenía que hacerlo, dijo Malcolm en voz baja. A veces, lo más importante que podemos hacer es simplemente estar ahí. Incluso cuando no es nuestro lugar, incluso cuando es incómodo, especialmente entonces. Tessa estudió su rostro, la sinceridad de sus ojos, la dulzura con la que hablaba, la naturalidad con la que se había sentado en la hierba junto a una desconocida que lloraba. Este hombre, fuera quien fuera, entendía algo fundamental sobre la bondad que Tyler nunca había comprendido, que no se trataba de grandes gestos o palabras perfectas. Se trataba de estar presente, de quedarse, de sentarse en medio del desastre con alguien y no huir. Ni siquiera sé tu nombre, dijo Tessa de repente, al darse cuenta de que llevaban 20 minutos sentados allí y ella nunca se lo había preguntado. Malcolm, respondió él. Malcolm Foster. Bueno, Malcolm Foster, puede que hoy me hayas salvado la vida. No he salvado nada, dijo Malcolm con suavidad. Solo te he recordado lo que ya sabes, que eres más fuerte que este momento y que lo que ha pasado hoy no va a escribir el resto de tu historia. Se quedaron sentados juntos un rato más, los tres, mientras el sol se elevaba en el cielo. Autumn charló sobre el colegio, el perro Biscuit y sus libros favoritos. Tessa se encontró escuchando, participando, sintiendo algo más que una desesperación aplastante. Cuando finalmente llegó la hora de irse, cuando los padres de Tess salieron de la iglesia, con aspecto cansado y preocupado, Malcolm se levantó y se sacudió la hierba de los vaqueros. Debería dejarte ir, pero antes de hacerlo, ¿puedo darte algo? Tessa asintió. Malcolm sacó una pequeña libreta de su bolsillo, garabateó algo y le entregó el papel. Era su número de teléfono. No pretendo ser raro ni inapropiado, y no hay ninguna presión. Pero si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, alguien que entienda lo que es ser abandonado por alguien que debería haberse quedado, aquí estoy, aunque solo sea para escuchar. Tessa cogió el papel con los dedos ligeramente temblorosos. ¿Por qué eres tan amable conmigo? No me conoces, quizás sea precisamente por eso, porque a veces los desconocidos pueden ofrecer algo que las personas que nos conocen no pueden. Distancia, objetividad y la libertad de ser sinceros, sin preocuparse por lo que pensarán de ti mañana. Se arrodilló junto a su silla de ruedas, sin elevarse por encima de ella, sino a la altura de sus ojos. Literalmente. Tessa, no sé cómo es tu vida desde aquí. No sé cuánto tiempo te llevará recuperarte de esto, pero sé que vas a estar bien. No sé cómo lo sé, pero lo sé. Y cuando estés lista, ya sea mañana, el mes que viene o el año que viene, espero que te pongas en contacto conmigo, porque creo que eres alguien a quien vale la pena conocer. Las lágrimas corrían por el rostro de Tessa, pero no eran las mismas lágrimas que antes. Estas eran diferentes, más suaves, mezcladas con algo que se parecía casi a la esperanza. Gracias, susurró. Autumn rodeó con los brazos los hombros de Tessa y le dio un abrazo impulsivo, casi tirando el ramo de flores de su regazo. Adiós, princesa Tessa. Espero que te sientas mejor pronto. Tessa la abrazó a su vez, a esta preciosa niña que había aparecido y simplemente la había querido sin condiciones ni vacilaciones. Adiós, Autumn. Gracias por mi fiesta. Mientras Malcolm y Autumn se alejaban cogidos de la mano, Tessa se quedó allí sentada con el trozo de papel en la mano. Lo miró, miró el número de teléfono, miró el nombre escrito encima con letra clara, Malcolm Foster. No sabía si llamaría, no sabía si volvería a verlo. No sabía nada, excepto que, por primera vez desde que Tyler se había marchado, no se sentía completamente destrozada. Su padre se acercó, con el rostro marcado por la preocupación y una rabia apenas contenida hacia Tyler. Cariño, vamos a llevarte a casa. Tessa tomó nota, dobló el papel con cuidado y lo guardó en el corpiño de su vestido de novia, justo sobre su corazón. Mientras su padre la llevaba en silla de ruedas hacia el aparcamiento, miró hacia atrás una vez más al jardín, a los pétalos de rosa esparcidos en el lugar donde un desconocido
y su hija se habían sentado con ella y se habían negado a dejarla sola. Y pensó, quizás esto no sea el final. Quizás sea solo el comienzo de algo que no vi venir. Esa noche, mientras Tessa estaba sentada en su apartamento, por fin sin el vestido de novia, con ropa cómoda, el pelo suelto sobre los hombros, su teléfono vibró. Lo cogió, esperando otro mensaje de Naomi o de su madre para ver cómo estaba. En cambio, era un número desconocido. Hola Tessa, soy Malcolm. Solo quería asegurarme de que habías llegado a casa. De acuerdo, no hace falta que respondas si no te apetece. Solo quería que supieras que alguien piensa en ti. Tessa se quedó mirando el mensaje durante un largo rato. Su primer instinto fue ignorarlo, tirar el teléfono al otro lado de la habitación, meterse en la cama y no salir nunca más. Pero algo la detuvo. El recuerdo de Malcolm sentado en la hierba, la sinceridad de sus ojos, la forma en que le había hablado. No con lástima, sino con respeto, la forma en que Autumn la había llamado princesa y lo había dicho en serio. Sus dedos se movieron casi por voluntad propia. Estoy en casa. Gracias por hoy, por detenerte, por quedarte. Significó más de lo que imaginas. Pulsó enviar antes de poder cambiar de opinión. 3 minutos después, su teléfono volvió a vibrar. Me alegro. Y lo dije en serio. Si necesitas a alguien con quien hablar, aquí me tienes, sin expectativas, solo una amiga que te entiende. Una amiga. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había ofrecido eso sin esperar nada a cambio? Puede que te tome la palabra, escribió. Te aviso, ahora mismo estoy un poco desastrosa. ¿No lo estamos todos? Fue la respuesta. Descansa un poco, Tessa. Mañana será otro día. Dejó el teléfono y se recostó en el sofá, agotada pero ya sin sentirse ahogada. El apartamento estaba en silencio. La boda que debería haber tenido lugar había terminado. Y, sin embargo, de alguna manera, aunque pareciera imposible, sintió un pequeño destello en su pecho. No era felicidad, todavía no. Pero tal vez, solo tal vez, era esperanza. Los días siguientes fueron brutales. Tessa tuvo que devolver los regalos de boda, atender las llamadas de familiares preocupados que se habían enterado de lo sucedido, lidiar con las miradas compasivas de los vecinos que habían visto cómo se cargaban los adornos en la iglesia esa mañana y habían atado cabos. Tyler le envió un mensaje de texto. Lo siento, espero que lo entiendas. Ella no respondió. ¿Qué podía decir? ¿Que no lo entendía? ¿Que lo siento no era suficiente? ¿Que él la había destrozado de una manera de la que no estaba segura de poder recuperarse? En lugar de eso, borró su número y lo bloqueó en todas las redes sociales. Pero a pesar de todo, Malcolm le enviaba mensajes. No constantemente, ni de forma intrusiva, solo estaba ahí. ¿Cómo estás hoy? Vi un perro que parecía tener opiniones. Me hizo pensar en tu trabajo como veterinaria. Autumn quiere saber si te sientes mejor. Te ha hecho un dibujo. ¿Te lo puedo enviar? Cada mensaje era un salvavidas, un pequeño recordatorio de que alguien ahí fuera la veía como algo más que la trágica historia de una boda. Al quinto día después de la boda que no fue, Tessa se encontró esperando con ilusión los mensajes de Malcolm. Habían empezado a hablar más, no sobre Tyler ni sobre la boda, sino sobre todo lo demás. Libros, películas, los retos de la monoparentalidad, las frustraciones de la fisioterapia, las pequeñas alegrías que aún existían incluso en los momentos difíciles. Malcolm le contó el último proyecto escolar de Autumn, cómo había insistido en hacer una tarjeta de «que te mejores pronto» para alguien a quien acababa de conocer, pero por quien ya sentía cariño. Tessa le contó sobre sus sesiones de terapia, sobre la ira que sentía, sobre cómo algunos días quería gritar y otros solo quería desaparecer. Y Malcolm nunca intentó arreglarlo. Nunca le ofreció frases vacías ni positividad tóxica. Simplemente la escuchó. Y de alguna manera, eso era exactamente lo que ella necesitaba. 2 semanas después de la reunión en el jardín, Malcolm le envió un mensaje diferente a los demás. Autumn tiene un evento escolar el viernes. Nada especial, solo una pequeña exposición de arte en la que los niños muestran sus proyectos. Ha estado trabajando en una pintura y está muy orgullosa de ella.
Me ha preguntado si te gustaría venir. No es ninguna obligación, pero quería transmitirte la invitación. Tessa se quedó mirando el mensaje durante un buen rato. Salir, estar rodeada de gente, enfrentarse al mundo después de todo lo que había pasado. Le aterrorizaba. Pero había algo en la invitación, su informalidad, el hecho de que no fuera un gran gesto, sino una simple oferta que le hacía querer decir que sí. ¿A qué hora? Escribió. A las 6 p.m. en la escuela primaria. Te aviso, habrá cajas de zumo y niños muy entusiastas. Tessa sonrió, la primera sonrisa verdadera que había logrado desde el jardín. Creo que puedo manejarlo. El viernes por la noche llegó demasiado rápido. Tessa pasó una hora agonizando sobre qué ponerse, lo cual era ridículo porque era una exposición de arte en una escuela primaria, no una gala. Pero nada le parecía adecuado. Todo le parecía demasiado formal, o demasiado informal, o demasiado esforzado. Finalmente, se decidió por unos vaqueros y un jersey cómodo, sencillo, sin pretensiones, auténtico. La escuela bullía de actividad cuando llegó. Los padres se arremolinaban en el pasillo admirando los dibujos a lápiz y las esculturas de arcilla expuestos en las mesas. Los niños corrían por allí, eufóricos por el azúcar y la emoción. Y allí, cerca de la pared del fondo, estaba Malcolm. La vio inmediatamente y sonrió, cálida y sinceramente, aliviado de que hubiera venido. «Has venido», dijo, acercándose. «Casi no lo hago», admitió Tessa. «Pero Autumn me invitó, y yo no rompo las promesas que le hago a una niña de 6 años. Es una política inteligente». Autumn apareció un momento después, con el rostro iluminado como un fuego artificial. «Tessa, has venido». Se abalanzó sobre Tessa sin dudarlo, y Tessa la abrazó también, sintiendo algo cálido y reconfortante en ese abrazo. «No me lo perdería por nada del mundo», dijo Tessa. «He oído que has hecho un cuadro. Ven a verlo, ven a verlo». Autumn agarró la mano de Tessa y la llevó hacia un pequeño caballete. El cuadro era abstracto, remolinos de color con brillantes rayos de sol y lo que podrían ser flores o quizás pájaros. En la esquina, con una cuidadosa letra infantil, estaba el título, «Cuando terminan los días malos». «Es precioso», dijo Tessa en voz baja. «Cuéntame». «Bueno», comenzó Autumn con seriedad, «los colores oscuros son las cosas malas, como cuando la gente está triste o asustada o algo le duele. Pero ¿ves el amarillo y el naranja? Eso es cuando el mal día está terminando y empiezan a pasar cosas buenas. Porque papá siempre dice que los días malos terminan. Siempre terminan». Tessa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Tu papá es muy inteligente». «Lo sé», dijo Autumn con orgullo durante la siguiente hora. Tessa se dejó llevar por la sencilla alegría de la velada. Autumn le presentó a sus amigos. Malcolm se mantuvo cerca, pero sin agobiarla, dándole espacio para respirar y asegurándose de que nunca se sintiera sola. Cuando algunos padres miraron a Tess con curiosidad, fijándose en la silla de ruedas, quizá preguntándose quién era, Malcolm no llamó la atención sobre ello, no le dio importancia, simplemente la trató como a cualquier otra persona, que era, se dio cuenta Tessa, lo único que ella había deseado siempre. Cuando la velada terminó y las familias empezaron a marcharse, Malcolm acompañó a Tessa a su coche. «Gracias por venir», le dijo. «Autumn no ha dejado de hablar de ti desde aquel día en la iglesia». «Es una niña increíble», dijo Tessa. «Estás haciendo algo muy bien». «Hago lo que puedo», dijo Malcolm. «Es lo único que podemos hacer todos». Tessa lo miró en la luz tenue del aparcamiento. Este hombre que había aparecido en el peor momento de su vida y que desde entonces se había mostrado tranquilo y constante. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo de repente. «Lo que quieras. ¿Por qué? ¿Por qué te detuviste aquel día? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué sigues aquí enviándome mensajes, invitándome a exposiciones de arte y siendo amable con alguien a quien apenas conoces?» Malcolm se quedó callado un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque hace 4 años, cuando mi esposa se fue, me sentí completamente solo, como si me estuviera ahogando y todos los demás estuvieran en la orilla mirando, pero sin ayudar.
Y me prometí a mí mismo que si alguna vez veía a alguien ahogándose, no me limitaría a mirar. Le echaría una mano aunque fuera un desconocido, aunque fuera incómodo o inconveniente, porque alguien debería haberlo hecho por mí. No puedo volver atrás y arreglar mi pasado, pero puedo estar ahí para el presente de otra persona. Tessa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran otra cosa, algo más suave. Me salvaste aquel día, susurró. No crees que lo hicieras, pero lo hiciste. Tú te salvaste a ti misma, dijo Malcolm con delicadeza. Yo solo te recordé que podías hacerlo. Durante las semanas siguientes, algo cambió. Lo que comenzó como amabilidad se convirtió en amistad. Malcolm y Tessa empezaron a quedar para tomar café. Solo eran conversaciones informales en las que hablaban de todo y de nada. Autumn solía acompañarlos y se entretenía coloreando en la mesa mientras los adultos hablaban. Tessa compartió más detalles sobre su vida antes del accidente, su amor por los animales, sus sueños de abrir su propia clínica algún día, sus temores de que esos sueños se hubieran acabado. Malcolm la escuchaba y le hacía preguntas, y nunca sugirió que su silla de ruedas hiciera esos sueños imposibles. Adaptaciones, decía simplemente cuando ella expresaba sus dudas, no limitaciones. Encuentras nuevas formas de hacer las cosas que te gustan. Una tarde, Tessa invitó a Malcolm y Autumn a visitar el programa de terapia con animales adaptada en el que había empezado a trabajar como voluntaria a tiempo parcial. Era su primer paso para volver al mundo que amaba y estaba nerviosa por cómo iría. Malcolm y Autumn aparecieron con un cartel hecho a mano que decía: «Estamos orgullosos de ti, Tessa». Ella lloró cuando lo vio. Esta vez eran lágrimas de felicidad. Al ver a Malcolm interactuar con los perros de terapia, lo amable que era con los animales y lo paciente que era al ayudar a Autumn a aprender las técnicas adecuadas para manejarlos, Tessa sintió que algo se removía en su pecho, algo que creía muerto después de lo de Tyler. Atracción, interés, la emoción de la posibilidad, pero lo reprimió. Era demasiado pronto, demasiado complicado. Malcolm era su amigo y no podía arriesgarse a perder eso por querer más. 3 meses después del jardín, Autumn tuvo una convulsión. Ocurrió a altas horas de la noche. Malcolm llamó a Tessa a las 2 de la madrugada, con la voz tensa y apenas controlando el pánico. «Siento llamarte tan tarde», dijo. «Autumn ha tenido una convulsión fuerte. Estamos en el hospital. Ahora está estable, pero necesitaba oír una voz amiga». «Voy para allá», dijo Tessa inmediatamente. «No hace falta. Voy para allá», repitió con firmeza. Llegó al hospital 40 minutos más tarde y recorrió los pasillos estériles hasta que encontró a Malcolm en la sala de espera. Parecía agotado, con el pelo revuelto y los ojos ensombrecidos por el tipo de miedo que nunca desaparece del todo en momentos como estos. Tessa se acercó en silla de ruedas y le tomó la mano. «Está bien», dijo Malcolm, más para convencerse a sí mismo que a ella. «Los médicos dicen que está estable, pero ha sido grave, Tessa. Muy grave. Durante unos minutos pensé». No terminó la frase. «Pero está bien», dijo Tessa con firmeza. «Está aquí. Tú estás aquí. Eso es lo que importa». Se sentaron juntos en la sala de espera hasta que los médicos permitieron a Malcolm volver a ver a Autumn. Tessa se quedó, negándose a marcharse, incluso cuando Malcolm le aseguró que podía irse a casa. «Estuviste ahí para mí en mi peor día. Yo estoy aquí para el tuyo». Cuando amaneció y Autumn finalmente fue dada de alta, con instrucciones de descansar y hacer un seguimiento con su neurólogo, Malcolm llevó a Tessa a casa. Se sentaron en su coche frente al edificio de apartamentos de ella, ambos demasiado cansados para moverse. «Gracias», dijo Malcolm en voz baja. «Por venir, por quedarte». «Eso es lo que hacen los amigos», respondió Tessa. Pero al decirlo se dio cuenta con sorprendente claridad de que «amigo» ya no era la palabra adecuada. En algún momento entre el jardín, la exposición de arte y la sala de espera del hospital, algo había cambiado. Se estaba enamorando de él. Se estaba enamorando de Malcolm Foster. Este hombre amable, paciente y firme que la había visto en su momento más bajo y no la había abandonado, que le había presentado a su hija sin dudarlo.
que había hecho espacio en su vida para el dolor de otra persona, sin esperar nada a cambio. Y eso la aterrorizaba porque, ¿y si ella no era suficiente? ¿Y si, como Tyler, Malcolm acabara decidiendo que estar con alguien en silla de ruedas era demasiado complicado, demasiado difícil, demasiado? ¿Y si volvía a abrir su corazón y lo destrozaban por segunda vez? Los días se convirtieron en semanas, y la dinámica entre Tessa y Malcolm siguió evolucionando. Hablaban todos los días. Se veían varias veces a la semana. Autumn había empezado a llamar a Tessa su amiga extra, y los tres entraron en un ritmo fácil que casi parecía familiar. Pero Tessa mantuvo sus sentimientos encerrados, a salvo, protegidos tras los muros que había construido el abandono de Tyler, hasta que una tarde de sábado lo cambió todo. Malcolm había invitado a Tessa a pasar el día con ellos en el parque. Era finales de otoño, 6 meses después del jardín, y las hojas estaban adquiriendo brillantes tonos rojos y dorados. Habían preparado un picnic y Autumn corría recogiendo bellotas mientras Malcolm y Tessa se sentaban juntos en un banco. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Malcolm de repente. Tessa sintió un vuelco en el estómago. De acuerdo. Aquel día en la iglesia, comenzó con cautela, cuando te conocí, estabas en el punto más bajo. Y mírate ahora, eres voluntaria, sonríes, vives. ¿Cómo lo has conseguido? Tessa pensó en la pregunta. Lo pensó de verdad. Sinceramente, dijo. ¿Tú? Malcolm pareció sorprendido. ¿Yo? Tessa dijo, tú me demostraste que merecía la pena estar ahí. Tyler me enseñó que era una carga, que quererme requería demasiado sacrificio. Pero tú simplemente estabas ahí, sin dramas, sin grandes gestos. Simplemente seguiste ahí. Y poco a poco empecé a creer que quizá no estaba tan destrozada como pensaba. Malcolm se quedó callado durante un largo rato. Tessa, dijo finalmente, ¿puedo decirte algo que podría ser tremendamente inapropiado? Su corazón empezó a latir con fuerza. Sí, no me detuve en ese jardín solo por ser amable, dijo, mirándola a los ojos con una intensidad que le cortó la respiración. Bueno, sí, pero se convirtió en algo más. Durante estos últimos meses, al conocerte, al ver cómo eres cuando no estás en crisis, me he dado cuenta de algo. ¿Qué? Susurró ella. Me estoy enamorando de ti. El mundo pareció inclinarse. Y sé que puede ser demasiado, demasiado pronto. Continuó Malcolm rápidamente. Sé que todavía te estás recuperando de lo que te hizo Tyler. Sé que hay 1000 razones por las que esto es complicado. Pero necesitaba que lo supieras porque ya no quiero ser tu amigo, Tessa. Quiero ser más. Y necesito saber si eso es siquiera posible o si debería. Tessa lo besó. Nunca había sido una persona especialmente atrevida, pero en ese momento no le importaban el miedo, las consecuencias o la posibilidad de volver a salir herida. Se inclinó hacia adelante y besó a Malcolm Foster con todas sus fuerzas. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Tessa se rió, un sonido de pura alegría que incluso la sorprendió a ella misma. Sí, dijo. Sí, es una posibilidad. Sí, yo también me estoy enamorando de ti. Sí a todo. La sonrisa de Malcolm podría haber iluminado todo el parque. Autumn eligió ese preciso momento para volver corriendo, agitando una bellota especialmente grande. Mirad lo que he encontrado. Es enorme. Y se detuvo al darse cuenta de cómo se miraban Malcolm y Tessa. ¿Por qué sonreís tanto? Porque, dijo Malcolm, abrazando a su hija mientras mantenía una mano entrelazada con la de Tessa, hoy es un día muy bueno. Por fin, exclamó Autumn, llevaba toda la vida esperando que os besaseis. Los dos adultos se rieron, y Tessa sintió algo que no había sentido en casi un año. Completitud. Los meses siguientes no fueron perfectos. Tessa seguía teniendo días malos, días en los que la atormentaba el trauma de la boda que no fue. Días en los que luchaba con su discapacidad y con los cambios que había sufrido su vida. Días en los que la duda se apoderaba de ella y le susurraba que quizá no era suficiente. Pero Malcolm siempre estaba ahí. Adaptó su coche para que a Tessa le resultara más fácil trasladarse desde su silla de ruedas. No porque ella se lo pidiera, sino porque prestaba atención
y quería facilitarle la vida. Aprendió sobre lesiones medulares y accesibilidad y sobre cómo apoyarla sin infantilizarla. La presentó a su familia como su novia con orgullo, sin vacilar. Y cuando las citas de fisioterapia de Tessa eran especialmente duras, él aparecía con comida para llevar y películas terribles, y con la comprensión de que a veces el amor consistía simplemente en sentarse juntos en un cómodo silencio. Tessa, a su vez, estaba ahí para Malcolm. Cuando el estrés del trabajo aumentaba, ella le escuchaba. Cuando las convulsiones de Autumn le asustaban, ella le recordaba su fuerza. Cuando él dudaba de sus capacidades como padre soltero, ella le mostraba todas las formas en las que estaba triunfando. Construyeron una vida juntos. No rápidamente, no perfectamente, pero sí de forma auténtica. Un año después del jardín, Malcolm llevó a Tessa de vuelta a la iglesia Riverside Community Church. Ella estaba nerviosa por volver. El lugar aún guardaba recuerdos dolorosos. El vestido de novia, las lágrimas, la humillación. Pero Malcolm le había pedido que confiara en él, y ella lo hizo. Llegaron a última hora de la tarde, con la misma luz primaveral filtrándose entre los árboles que aquel devastador 1 de mayo. Malcolm empujó la silla de ruedas de Tessa hacia el jardín lateral y ella contuvo el aliento. Estaba lleno de rosas blancas, docenas de ellas. Malcolm, ¿qué? Se arrodilló junto a su silla de ruedas, a su altura, y le tomó ambas manos entre las suyas. Tessa, hace un año te encontré en esta situación tan difícil en lo que debería haber sido el peor día de tu vida. Y te he visto transformar ese dolor en fuerza. Te he visto recuperar tus sueños, reconstruir tu confianza y mostrarme lo que es el verdadero valor. Las lágrimas ya le corrían por el rostro. Le has enseñado a Autumn lo que significa la resiliencia. Me has enseñado lo que se siente al ser verdaderamente vista y aceptada. Y has demostrado que la persona adecuada no ve obstáculos, sino oportunidades para amar mejor. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El primer vestido de novia que llevaste estaba destinado a la persona equivocada. Y no estoy tratando de borrar ese día ni de fingir que no sucedió, pero quiero darte un nuevo recuerdo. Uno mejor. Uno en el que alguien se arrodilla a tu lado y te lo pide, no porque se esté conformando, ni porque sea noble, sino porque realmente no puede imaginar su vida sin ti. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo y hermoso. Tessa, ¿quieres casarte conmigo? En ese momento, Autumn apareció detrás de un árbol con un cartel que decía, ¿quieres ser mi segunda madre? Tessa sollozó con lágrimas de alegría pura y abrumadora. Sí, jadeó. Sí, sí, 1000 veces sí. ¡Sí! Malcolm le deslizó el anillo en el dedo y Autumn se abalanzó sobre ellos, abrazándolos a ambos en un abrazo grupal que se sintió como volver a casa. Te queremos, Tessa, le susurró Malcolm al oído, tal y como eres siempre. 3 meses después, se casaron en la iglesia Riverside Community Church en una pequeña ceremonia íntima. Tessa llevaba un sencillo vestido blanco, nada que ver con el elaborado vestido de hace un año. Se desplazó en silla de ruedas por el pasillo, sin nadie a su lado, sin nadie que la entregara, porque ella se entregaba libremente, por completo, sin reservas. Malcolm esperaba en el altar, con Autumn a su lado, vestida con un vestido amarillo y sosteniendo un pequeño ramo. Cuando Tessa llegó hasta ellos, Malcolm se arrodilló junto a su silla de ruedas y se tomaron de las manos mientras el oficiante hablaba sobre el compromiso, sobre estar presente, sobre el extraordinario poder del amor ordinario. Malcolm, ¿aceptas a Tessa como tu esposa para estar a su lado en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en los desafíos, todos los días de tu vida? Sí, aceptó Malcolm con firmeza. Absolutamente, sin duda alguna. ¿Y tú, Tessa, aceptas a Malcolm como tu esposo? Tessa miró a este hombre que la había encontrado destrozada y se había quedado hasta que se recuperó, que había visto más allá de la silla de ruedas y había visto a la persona que era, que la había amado no a pesar de sus dificultades, sino incluyéndolas. Sí, quiero, dijo con voz fuerte y clara. Cuando se besaron, los pocos invitados estallaron en aplausos. Autumn fue la que más vitoreó.
Al salir de la iglesia esa tarde, Malcolm empujaba la silla de ruedas de Tessa mientras ella cogía a Autumn de la mano. Tessa miró hacia atrás, al jardín, una vez más. Hacía un año se había sentado en ese mismo lugar, creyendo que su vida había terminado, creyendo que nadie podía amarla, creyendo que la silla de ruedas le había robado la oportunidad de ser feliz. Pero se había equivocado. La silla de ruedas no le había robado nada. Le había revelado todo. Le había mostrado quién la quería de verdad y quién no. Había filtrado a las personas que la querían de forma condicional y le había presentado a alguien que la quería incondicionalmente. Tyler se había marchado porque veía su silla de ruedas como un obstáculo para la vida que quería. Malcolm se había quedado porque veía a Tessa como la vida que quería. Y eso marcó la diferencia. Si esta historia te ha recordado que tu dignidad de ser amado nunca viene definida por las circunstancias o los retos, compártela con alguien que necesite escucharla. Dale al botón me gusta si crees que el amor verdadero existe y suscríbete para leer más historias que celebran la extraordinaria belleza de elegirnos unos a otros tal y como somos. Porque a veces el peor día de tu vida es en realidad la puerta de entrada al mejor capítulo. A veces, el rechazo de la persona equivocada deja espacio para la aceptación de la persona adecuada. Y a veces, un desconocido en un jardín se convierte en el amor que nunca viste venir. Esta es la historia de Tessa y Malcolm. Un recordatorio de que el amor verdadero no se aleja cuando la vida se vuelve difícil. El amor verdadero se sienta en la hierba y se queda.